levantamos entonces la lectura del Evangelio. Gracias te damos, Dios, por tu palabra que ha de ser leída, ha de ser predicada, Señor. Es la palabra que tú has puesto en mi corazón. Es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo para que nos sirva de guía, de dirección en esta vida cristiana, para poder seguir, mi Dios amado, el ejemplo tuyo, Jesús. Gracias por tu palabra que es suficiente, oh Dios, para encontrar vida eterna, salvación. Tu palabra es suficiente, Señor. No necesitamos nada más. Tu palabra, Señor, nos llena, nos habla, nos reconforta. Tu palabra, Señor, nos estimula. Tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra, Dios amado, nos hace mejores personas. A ti la gloria, Señor, porque tu palabra siempre, siempre será buena. Ahora te pedimos que abra nuestro entendimiento, abra, Señor, nuestro corazón y abras, Padre Santo, nuestra boca para que lo que recibamos podamos anunciarlo al mundo. En Jesús oramos. Amén y amén. Y la primera lectura, hermanos y hermanas, está tomada de Josué. De allí el capítulo 24, el versículo 1 y 2, y luego el 14 al 18. Y dice así, en el nombre del Trino Dios. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terah y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto, y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amoreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén y amén. Y puestos de pie, leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Y este capítulo, si hubiésemos leído, bueno, durante, yo creo que un mes y medio, hemos estado en el capítulo 6 de Juan. Y evidentemente, pues, este es el final de ese capítulo. ¿Bien? Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Dice así en el nombre del Trino Dios: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. El texto de esta mañana del Evangelio es uno interesante por demás. También hubo un texto que fue leído en el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 1 y 2 y del 14 al 18. Y ese texto lo conocemos bastante porque ese texto contiene una frase que hemos escuchado a saciedad. Es la frase que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa respuesta, hermano y hermana, de Josué se da justamente en la confrontación con el pueblo en torno a qué Dios han de adorar. Evidentemente, Josué confronta al pueblo. Dice ahí el texto que confronta al pueblo y los pone allí a reflexionar. Ustedes o van a adorar a estos dioses, ustedes van a adorar al Dios de Israel. Interesantemente hoy, así como Josué confronta al pueblo, en el texto de hoy, en el Evangelio, Jesús confronta a sus discípulos. Algunas personas, hermano y hermana, y puede ser que usted sea una de esas, algunas personas suelen evitar la confrontación. Y algunas personas argumentan incluso a favor de eso, a favor de evitar la confrontación. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted frases como: es que a mí no me gusta tener problemas con nadie? ¿Sí? ¿Y a quién le gusta? Otras personas dicen: es que yo prefiero evitar. Y hay quienes dicen: es que es mejor dejar pasar las cosas y no meterse en esos asuntos. Sin embargo, hermano y hermana, el título de hoy es Confrontación y Respuesta. Sin embargo, existe una realidad que subyace detrás de todo eso. Detrás de lo que podemos pensar o decir o argumentar, hay una realidad que dura por demás. Mire, las cosas no se resuelven solas. Usted sabía eso, ¿verdad? Las cosas no se resuelven solas. Yo leí algo en estos días que me encantó tanto que tuve que imprimirlo, incluso lo puse en la oficina, para cuando usted vaya o cuando tengan que ir de dos en dos a bregar algún asuntito de resolver alguna disputa o lo que fuera, o simplemente para recordármelo y recordárselo a todo el mundo. Leí algo que me fascinó. Decía: huir del conflicto no es inteligencia emocional. Huir del conflicto no es inteligencia emocional. El domingo pasado les hablé de la sabiduría. No me metí en el asunto de las múltiples inteligencias, ni mucho menos. Pero claro, inteligencia emocional es una de esas inteligencias. No todo es IQ. Hay cantidad de gente con un IQ elevado, bien brillante, pero su inteligencia emocional es pobrísima. Y es por eso que toman muy malas decisiones. Así que huir del conflicto no es inteligencia emocional. Escuche bien, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Se lo voy a repetir porque está escrito allí, está impreso y todo. Huir del conflicto no es inteligencia emocional. Para tener relaciones sanas, y yo creo que usted se acuerde y se mete eso en la cabeza. Para tener relaciones sanas hay que tener relaciones o conversaciones incómodas. Yo no estoy diciendo que debemos andar por la vida peleando con todo el mundo, argumentando con todo el mundo. Hay gente así, posiblemente usted los conoce. Hay gente que pelea hasta con la sombra. Y si se miran al espejo, le dicen: ¿y tú qué estás mirando? ¿Y tú, feo, qué estás mirando? ¿Por qué me miras así? Yo no estoy diciendo que debemos andar por la vida con el cuchillo entre los dientes, peleando con todo el mundo. Oiga, pero tampoco es que usted es alfombra de la gente. Tampoco es que usted debe ser pisoteado por quien quiera. Yo lo que le planteo es que debemos ser asertivos,
Debemos comunicar emociones y sentimientos que tenemos dentro. Oiga, porque cuando usted no los comunica, usted se enferma. El otro sigue feliz por la vida y tú te carcomes por dentro. Te envenena y vas amargado o amargada por la vida. ¿Por qué no dijiste lo que debes decir a quien debías decírselo? Entonces, si eso es así, si usted es capaz de ventilar emociones y sentimientos, usted va a tener mejor salud emocional. Usted va a tener mejor salud física, no se va a enfermar tanto y va a tener mejor salud espiritual sin duda. Además de que los que estamos alrededor nos vamos a beneficiar, porque entonces tú vas a estar nice, cool, chévere. Vas a ser una persona con la cual uno quiere compartir. Porque ¿quién quiere compartir con alguien que parece que se exprimió un limón en los ojos? O que tiene una piña debajo de los brazos. Que tiene una cara que de muy pocos amigos. Nadie se quiere relacionar con alguien así. O un rostro, como dice la psicología, aplanado, que no dice nada. Según los textos, a mí se me ocurre que hay dos pasos para tener una buena convivencia, desde lo que leímos. Y el primero de ellos es, evidentemente, que debemos tener una confrontación juiciosa, o sea, usted y yo debemos tener asertividad. Lo que lo quiero, lo que no quiero, no lo quiero. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, dice la Escritura. Así que Jesús, hermano y hermana, tuvo muchos problemas. Mientras anduvo predicando durante esos 3 años posibles de ministerio, Jesús tuvo problemas con distintas personas. A pesar de ser hijo de Dios, la gente se resistía a sus enseñanzas, ya que sus enseñanzas invitaban a la gente al cambio, a la transformación de la mente. O sea, no todo el que oía al Señor creía en Él. No todos los que andaban con Él, está la parte dura, no todos los que andaban con Él siempre le fueron fiel. Muchos no solo no creían, sino que ya no podían soportar las palabras del Señor. Y viendo esta situación, se nos declara que muchos de los discípulos, de la gente que andaba con Él, se volvieron atrás. Ya no andaban con Él, le dieron la espalda. Al ver esto, el Señor se vuelca a los suyos, se vuelca a los discípulos, a los 12. Y le hace una pregunta que a mí me parece que es genial. Le dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Tremendo, ¿verdad? ¿Y ustedes se quieren ir? Dígame, ¿se quieren ir ustedes? ¿Se quieren marchar también? Así que esa confrontación, esa asertividad de Jesús a los discípulos es sumamente interesante. Y uno se pregunta, ¿se sigue volviendo atrás la gente como en la antigüedad? En la actualidad, ¿la gente se vuelve atrás después de haber conocido a Jesús? Claro que sí. ¿Y cuál es la razón en nuestros días? ¿Por qué la gente se vuelve atrás? ¿Por qué la gente deja el evangelio? ¿Por qué la gente deja de visitar la iglesia? ¿Por qué la gente decide dejar de ser cristiana, vivir la fe y los valores del reino? Y una de las primeras razones por las cuales la gente deja el evangelio es porque el evangelio es duro. Muchos creyentes desean una vida cristiana sin problemas y eso no se lo podemos ofrecer. La gente quiere un pedazo de cielo aquí en la tierra, cuando lo que se nos ofreció fue una cruz. Por lo tanto, yo te invito a que la tomes y ama el desafío y debe de estar consciente de que Dios está con nosotros muy a pesar de que la cruz sea pesada. Y en el texto se van los que encuentran difícil, porque la discusión es sobre yo soy el cuerpo es mi carne ustedes deben comerla, deben beber mi sangre. El texto habla sobre el asunto y ellos encuentran muy difícil eso de comer el cuerpo, beber su sangre. Y hoy existe un evangelio sin cruz,
Hoy existe un evangelio light, pero más triste aún, hermano y hermana, y esta es mi perspectiva, ¿verdad? Yo veo en mucha gente un evangelio sin Jesús. Y lo veo en la televisión a cada rato. Y lo veo en cantidad de mega iglesias. Un evangelio sin Jesús. Pastores que no quieren llamarse pastores, pastores que son motivadores, pastores que simplemente tienen una nota, una cápsula positivista, y todo está bien y perfecto. Y te voy a dar las 3 claves para la felicidad en el día de hoy. Los 5 puntos para tener un matrimonio efectivo. Así como por arte de magia. Y adolece esa reflexión de profundidad en el evangelio, pero esos lugares se llenan porque les endulza el oído. Es lo que la gente quiere escuchar. ¿Quién quiere escuchar que el evangelio es duro? Nadie. Para eso está la vida, que es dura. Así que muchísimas personas se apartan de la iglesia, mire, por tontería, y usted lo sabe, por razones sin fundamento, por inmadurez. Hay cantidad de gente inmadura que se desconecta del evangelio, porque no desean crecer espiritualmente, y cuando se le empieza a desafiar de que deben crecer en el espíritu, se vuelven atrás, porque alguna gente pierde el poder o quiere tener más poder, se van. Desean que las cosas se hagan a su manera, se van. Pues, y dicen, yo no ofrendo más. Y con eso, un voto de castigo. Y algunos se van porque, pues, el pastor no me gusta, porque la gente es hipócrita, porque no me llamaron cuando estuve enferma. Pero ¿quién se enteró? Nadie. ¿A quién llamaste? A nadie. Porque ya no es como antes. Porque es que no me gusta el horario del culto. Algunos abandonan al Señor por los placeres del mundo, por la comodidad, dejadez. Otros abandonan a Jesús por desánimo y por no tener una relación espiritual con Él. Porque Jesús, el encuentro con el Maestro, redunda en cambio, en hacer ajustes en la vida. Porque tú y yo no podemos seguir igual ante el encuentro con Él. Mientras otros se desconectan poco a poco y quedan fuera del camino. Estos últimos dicen, yo busco a Jesús en mi casa. Yo busco a Jesús a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Jesús. Claro, esto es una media verdad. Porque la Biblia insta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hechos 10:25. Además de que el cristianismo es una fe que se practica de manera comunitaria, en comunidad. Es el asunto del pueblo. Entonces, estas personas son confrontadas hoy por Jesús. Y usted y yo todos somos confrontados por Jesús en esta mañana. Y observe que el Maestro sabe que se marchan. Y a mí la respuesta de Jesús es la más que me encanta. Jesús se percata, sabe que se van a marchar, que se están marchando, se van. Jesús, hermano y hermana, Jesús no les pide disculpa. Jesús no les dice, voy a cambiar mi predicación para que no se vayan. Ni le dice, voy a hacer el evangelio más fácil para retenerlo. No les dice, voy a cambiar mi política sobre la oración y sobre el ayuno. No se preocupen, muchachos, no hay que ayunar tanto. Vamos a seguir comiendo. Tampoco le dice, permítanme ajustar eso del amor al prójimo, el amor a los enemigos. Déjenme poner en otras palabras eso de poner la otra mejilla. Él no hace nada de eso. Él no sale a decirle, olviden lo que dije sobre las prostitutas, sobre los enfermos, olviden lo que mencioné sobre los gobernantes, o incluso olviden las críticas que he hecho a los religiosos. No, todo lo contrario. El Maestro, cuando se percata que esta gente, estos discípulos, se vuelven atrás, eso sirve para confrontar a los 12 que Él escogió. Y para decirle a los 12 unas palabras fuertes. ¿Se quieren ir ustedes también? Son esas veces como que... Y ni un alfiler se escucha, ni una mosca.
¿Se quieren ir ustedes también? O sea que no hay paños tibios en Jesús. El que quiera seguirlo debe estar convencido. Y Jesús sabe que solo lo van a seguir quienes el Padre los haya tocado, quienes el Padre los haya convencido. Esa es la única gente que lo va a seguir y le va a ser fiel. Los que el Padre tocó, alcanzó, los que el Padre salvó. Ahora bien, Jesús prefería contar con quienes realmente lo seguían por las razones correctas. No es porque te doy pan, son los que me siguen por las razones verdaderas. No se moría el maestro, escuche bien, Jesús no se moría por el apoyo de las multitudes, ni se moría por la fama. No le importaba. Que mucho tenemos que aprender del maestro, porque que mucho a nosotros nos gusta el quedar bien, la fama, la exposición. Jesús, hermano y hermana, no era movido por likes en Facebook. Jesús no era movido por caer bien, por ser del agrado de la gente, por ser aceptado por la gente de su época. No era movido por eso. Y decidió confrontar a su gente para establecer mejores relaciones y saber con quién contaba de verdad. Y eso hay que hacerlo muchas veces. Uno necesita hacerlo. Necesita saber como líder con quién cuenta uno. ¿Quién está ahí incondicional? ¿Quién está a tu lado? Por ello, amada iglesia, para poder convivir, vamos a tener que confrontar a muchas personas para vivir bien. Vamos a tener que ser asertivos. Tenemos que tomar tiempo porque las cosas no se resuelven solas. Tenemos que sentarnos a hablar, pero tenemos que honestamente abrir el corazón. Así que la confrontación, la asertividad es importante. Así que, no sé, tal vez en el día de hoy usted tenga que hablar con sus hijos, con sus hijas, con la nuera, la que no era la que tú querías. Vas a tener que sentar a hablar con ella, con el jefe. Tal vez debes confrontar a tu esposo o a tu esposa. Tengas tal vez que hablar con tu pastor, con quien sea, aunque duela temporalmente, pero yo sé que será de bendición y de crecimiento posteriormente. El segundo elemento de convivencia, además de la confrontación, asertividad, debe ser el elemento de la convivencia basado en la calidad de nuestra respuesta. Se requiere análisis, hermano, se requiere introspección, una mirada para adentro, se requiere humildad, se requiere sencillez, se requiere un alto grado de apertura y de comprensión. En otras palabras, hay que bajar la cabeza y aceptar nuestros errores. Sí, lo hice mal. Sí, cometí un error. Sí, creo que no fui el más juicioso. Sí, creo que te lastimé, te ofendí. No era mi intención. O sea que con negar las realidades, usted y yo no lo resolvemos. Con empeñarnos en querer tener la razón, no se resuelve. Con querer ganar la discusión, no se logra. Solo vamos a crecer cuando somos capaces de ser críticos de nosotros mismos y doblegar el orgullo, doblegar el ego y pedir perdón. El pueblo de Israel tuvo la capacidad de mirar su historia. El pueblo de Israel redescubrió las bondades de Dios en medio de su situación. Y ahí es cuando ellos dicen: nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Muchas veces en la vida del cristiano y la cristiana debemos mirar hacia atrás y observar qué Dios ha hecho en nuestra vida.
mirar las bondades del Señor y descubrir, Señor, cuánta ingratitud hay en mí. En cuanto a Pedro escucha que Jesús pregunta que si ellos también quieren marcharse, Pedro responde de inmediato: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Por lo tanto, amada iglesia, si usted ha sido confrontado por Dios, mire su historia con Él. Si Dios te ha dicho hoy que debes invertir en tu vida espiritual, hágalo. Si Dios hoy inquieta tu corazón y te dice debes servir más, no tardes. Si Dios te dice hoy renueva tu vida espiritual porque el huerto de tu vida espiritual se secó, o porque te dice tú sabes que tu pozo no tiene agua, no corre agua que salta para vida eterna, ven a Cristo, corre a Jesús y dile: Señor, pon agua en mi pozo porque estoy seco. Por eso, hermano y hermana, si usted tiene que confrontar a alguien con asertividad, hágalo con amor. Si usted ha sido confrontado por alguien, evalúe la calidad de su respuesta, evaluando su historia con esa persona y la realidad del por qué usted se ha vinculado con ella o con él. Vale la pena mirar lo que hemos cultivado. En su respuesta podemos ver que Pedro había descubierto el sentido de la vida. Jesús tiene palabras eternas. Jesús y solo Jesús tiene palabras trascendentales, palabras para una existencia perpetua con el Padre. La vida, hermano y hermana, usted sabe que es efímera, es pasajera. Afirmemos el corazón en lo eterno, en lo que no muere, en lo que vale. Hagamos tesoro en el cielo. Pedro afirma que ellos han creído y saben que Jesús es el Cristo. Pedro sabía que Jesús es el Cristo. Incluso Pedro habla por los discípulos y habla en plural. Tú sabes que Jesús es el Cristo. Amén. Termino, amada iglesia, diciendo que vale la pena seguir a Jesús. Amén. Si has sido confrontado por Jesús, resuelve tus asuntos con Él. Si tu fe anda en estos días media endeble, flaquita, debilucha, porque sabes que no estás invirtiendo el tiempo en oración, en la lectura de la Escritura, no estás sacando tiempo para adorar al Señor en lo privado de tu hogar, resuelve tus asuntos con el Señor. Si necesitas confrontar a alguien con juicio, con asertividad, con amor, pide dirección a Dios. Y si tú eres confrontado, que tu respuesta sea iluminada por Dios y puedas descubrir la historia de la gracia en tu vida, en cómo Dios ha operado en tu ser. Vivamos, hermanos y hermanas, con aceptación y entrega a la causa del reino. Que a Dios siempre sea la gloria. Amén y amén. Oramos. Gracias te damos, Dios bueno y Dios maravilloso, por tu palabra que alienta el corazón, que nos invita a ser mejores cristianos y cristianas, mejores personas. Ayúdanos, oh Dios amado, a tener sana convivencia, a tener relaciones sanas y saludables con los nuestros familiares, con los hijos, con las hijas, con la familia extendida, con los vecinos, con el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz donde quiera que nos encontremos. Y así también, Señor, te pedimos que nos enseñes a tener una respuesta asertiva, clara, consciente, y que en esta
linda mañana podamos renovar nuestro compromiso contigo, Señor, y hacer un pacto nuevo y rendir la vida y decirte, Señor, mi pozo está seco, mi huerto ya no da fruto. Ayúdame, Dios, a renovarme desde adentro con el poder de tu Santo Espíritu. Que a ti sea la gloria por siempre, Señor. Oramos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada hermana que nos ve, y que tu gracia la acompañe durante este día. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.